Amados hermanos, saludos cordiales. Me gozo en poder estar nuevamente con ustedes para iniciar la cuarta semana de clases de nuestro curso Bases Bíblicas y Teológicas del Ministerio. Es un gran gozo para mí poder compartir con ustedes este lindo tiempo de aprendizaje y espero que el Señor les esté bendiciendo en gran manera en el estudio de todos los materiales, en la elaboración de sus tareas, de sus responsabilidades en este curso, que el Señor les esté ayudando en todas las cosas. Estamos entonces para iniciar nuestra semana de clases, esta semana de clases, y vamos a ya a estar adentrándonos en el estudio de la teología del ministerio en el Nuevo Testamento. Ya hemos estudiado la parte del Antiguo Testamento, estudiamos lo que fue la terminología básica de el ministerio a través de las escrituras y luego estudiamos los tipos ministeriales del Antiguo Testamento, de donde hemos derivado algunas lecciones importantes para el ministerio cristiano. Y por cierto, ustedes tienen la responsabilidad de hacer unas tareas relacionadas con este asunto de los modelos o los tipos ministeriales en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a estudiar en esta semana esos aspectos bíblicos, teológicos del ministerio en el Nuevo Testamento. Pero vamos a mirar con especial interés, con especial atención, lo que es el modelo de ministerio de Jesús. Y para estudiar este modelo del ministerio de Jesús, el modelo singular y perfecto, ¿no?, del ministerio que nosotros tenemos que tomar como el ejemplo a seguir. Vamos a mirar cuatro aspectos importantes de este ministerio, de este modelo de ministerio de Jesús, que son mencionados por René Padilla, fueron mencionados por René Padilla en su libro Misión Integral en el Nuevo Testamento. Tenemos en primer lugar que el modelo del ministerio de Jesús es un modelo de identificación, en el sentido de cómo se identificó el Señor con las necesidades humanas y comienza por un anonadarse, que es lo que significa o lo que quiere decir ese término griego kenosis que aparece en Filipenses capítulo 2, cuando nos habla el apóstol Pablo de que el Señor se vació de su gloria, se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, ¿no? Y se hizo en la forma de siervo, se humilló hasta la muerte, lo entregó todo para salvar, para redimir al ser humano. Entonces tenemos ese camino de anonadamiento. Una palabrita un poquito difícil de expresar. Esa palabra que usó René Padilla allí. Se volvió uno con los que vino a salvar el Señor, ¿no? Se hizo uno, se unió, ¿verdad?, a aquellos que él vino a salvar, tomando su condición humana. Se hizo siervo sufriente. No evangelizó desde afuera, sino desde adentro, en la misma condición humana, física y vulnerable. Y esto nos llama a nosotros a esa identificación con las personas, ¿no?, con las necesidades de nuestro contexto ministerial. No podemos estar alejados, ¿no?, separados o teniendo una exclusividad, como muy generalmente se ve hoy en día, ¿no? El ministro está separado, está viviendo en como una burbuja, podríamos decir, ¿no? Es intocable, es inaccesible, ¿no? Por el contrario, el ministerio de nuestro Señor Jesús es uno que se identifica con las necesidades humanas. En segundo lugar, dice Padilla que
Este modelo de ministerio de Jesús es un modelo de solidaridad. Hizo suya nuestras enfermedades y dolencias. Nos cita el evangelista Mateo y el profeta Isaías, ¿no? Cuando cita aquel pasaje del siervo sufriente, el varón de dolores, ¿no? Que tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. En este sentido, el misiólogo Kenneth Strachan dijo que el puente que hace posible nuestro testimonio eficaz hacia los no cristianos es la común humanidad que compartimos con ellos. Repito, el puente que hace posible nuestro testimonio eficaz hacia los no cristianos es la común humanidad que compartimos con ellos, ¿no? Y esa identificación de que hemos hablado se expresa en la solidaridad con las necesidades del prójimo, con las necesidades de la humanidad. Es decir, un ministerio activo, intencionalmente involucrado en ayudar, ¿no? En alcanzar al ser humano en su condición de necesidad. En tercer lugar, el modelo del ministerio de Jesús es un modelo de presencia. Dice la escritura que él recorría todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿no? Y esta presencia era entonces esa presencia solidaria, no una presencia cruzada de brazos, sino una presencia activa, solidaria en la búsqueda de mitigar, de resolver las necesidades humanas, ¿no? En un sentido pleno, como ya vamos a estar hablando. Padilla dice, no basta hablar, tienen que ver el Evangelio encarnado en nosotros, ¿no? Y cita a Francisco de Asís, un pensamiento de Francisco de Asís muy usado, muy citado, donde él dijo, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. A veces también el ministerio se vuelve más palabra que realmente la práctica de los principios que se encuentran en la Biblia acerca del ministerio. Entonces se vuelve puro bla bla, puras palabras, ¿no? Y la retórica no es lo que verdaderamente hace un ministerio eficaz, sino un ministerio involucrado, ¿no? Un ministerio activo, un ministerio proactivo, podríamos decir, ¿no? Que no se duerme en los laureles, como dice el refrán, sino que es un ministerio que está siempre allí al pie del cañón, podríamos decir también, ¿no? Siempre preparado y siempre dispuesto, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra, ¿no? Como lo desea el Señor. Entonces, un modelo de presencia, ¿no? Es estar ahí en el terreno de los acontecimientos, en la búsqueda del necesitado y llegar a donde tenemos que llegar realmente con el Evangelio, con el poder del Evangelio que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y nosotros somos las manos, los pies del Señor, nosotros somos esos instrumentos, ¿no? Que el Señor ha escogido para hacer esta gran obra del ministerio. Debemos estar sumamente honrados, sumamente agradecidos al Señor porque nos haya tenido por dignos de ser llamados al ministerio. Y en cuarto lugar, dice Padilla que es un modelo integral. El modelo del ministerio de Jesús es un modelo integral, ¿no? No se limitó a las necesidades espirituales o religiosas, sino a todas las necesidades humanas, pobreza, hambre, enfermedad, angustia, muerte, etcétera. Es un modelo integral. En este libro, uno de los libros donde René Padilla habló acerca de la misión integral, ¿no? Aquí se basó en el estudio del Nuevo Testamento y
especialmente lo que fue el modelo de ministerio del Señor. Cómo el Señor eh, ministró a todas las necesidades humanas. Esto nos lleva a pensar un poquito en las 6 dimensiones de la plenitud, de que nos habla eh, Howard Klinebel en su libro Asesoramiento y Cuidado Pastoral. Él habla de 6 necesidades básicas, ¿no?, que tiene el ser humano. Por lo tanto, entonces, habla de esas 6 dimensiones de la plenitud donde el cuidado, el trabajo pastoral debe dedicarse. En primer lugar, habla de animar la mente. ¿Qué significa animar la mente? De acuerdo a Klinebel. Significa, según él, desarrollar los recursos de nuestra personalidad, es decir, ayudar a la gente a pensar, sentir, experimentar, planear y crear todo lo que tiene que ver con la mente, y el ministro cristiano está puesto para ayudar en ese desarrollo de lo que es esa parte mental del ser humano, ¿no? Porque a veces la mente no está plenamente usada o no se cultiva la mente de las personas que vienen a nuestras congregaciones, ¿no? Y más aún, a veces nosotros como ministros limitamos, ¿no? El, el que las personas puedan usar su razonamiento, puedan pensar, puedan discernir, puedan decidir. Y eso es sumamente importante que pensemos en esta dimensión, esta primera dimensión de la plenitud humana, ¿no? Animar la mente. Segundo lugar, habla Klinever de revitalizar el cuerpo. Y cuando habla de revitalizar el cuerpo, él dice que significa aprender a experimentar y disfrutar del cuerpo de una manera más plena, ¿no? Tiene que ver con la nutrición, el ejercicio, la reducción del estrés, buscar ese eh, otro enfoque, un enfoque nuevo relacionado con la salud integral de la persona, ¿verdad? Y el bienestar del cuerpo. Y a veces nosotros como ministros no atendemos lo que tiene que ver con el cuerpo de las personas a las cuales estamos sirviendo, de las ovejas, ¿no?, que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Entonces pensamos que es asunto de ministrar solamente en la parte espiritual, pero el cuerpo, por supuesto, es sumamente importante, siendo que la palabra de Dios nos enseña que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestra gente a cuidar el cuerpo, y nosotros como ministros, como pastores, como líderes debemos trabajar en este sentido de la revitalización del cuerpo. La tercera dimensión de que habla acá Klinevel dice que es renovar y enriquecer las relaciones íntimas. Él dice que nuestras personalidades se forman, deforman y transforman en las relaciones con los demás. Interesante, ¿no? Repito, nuestras personalidades se forman, deforman y transforman en las relaciones con los demás. Por lo tanto, la sanidad y el crecimiento de una persona depende de que pueda tener relaciones significativas. Y recordemos, hermanos, reflexionemos acerca de esto, ¿no?, de cómo a veces aún dentro de las congregaciones las relaciones están dañadas, ¿no? Las relaciones no son las mejores a veces entre algunas ovejas y el pastor, entre algunos líderes, y nosotros tenemos que trabajar en el cuidado de esto, ¿no?, de esta dimensión de la plenitud. Las personas que puedan venir a congregarse con nosotros, estén participando en nuestro ministerio, a las que nosotros estamos cuidando y tenemos una responsabilidad sobre ellas, puedan tener personalidades sanas. Recordemos, nuestras personalidades se forman, deforman y transforman en las relaciones con los demás. Es muy importante entonces el cuidado de esta área. Y la cuarta dimensión que menciona Klinevel
es profundizar la relación personal con la naturaleza y la biosfera, ¿no? Qué importante es ese encargo que nos dio el Señor a los seres humanos del cuidado de la creación, el cuidado de la naturaleza. Como dice que los bendijo Dios, dice allá en Génesis 1, los bendijo Dios, les dijo fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y puso en el hombre ese el cuidado de la creación, ese encargo, ¿no? El cuidado de la creación, lo que la teología llama el mandato cultural, ¿no? Ese mandato de allí en Génesis 1:28. Entonces, es sumamente importante que nosotros, como seres humanos, podamos dedicarnos al cuidado de la naturaleza, a tener buenas relaciones con lo que es la creación. Pero muchas veces las personas que vienen a los pies del Señor Jesucristo no tienen formación en esta área, ¿no? No tienen ningún conocimiento de cuál es el deber que tenemos nosotros frente a la naturaleza, frente a la creación. Por lo tanto, actúan de una manera incorrecta hacia la creación. Es importante que nosotros podamos enseñar a las personas a integrarse nutritiva y sanamente con la naturaleza y enseñarlos a la comunión, a tener conciencia en el caso de deterioro del medio ambiente y cómo nosotros podemos contribuir como hijos de Dios al cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque hay un propósito redentor de Dios hacia la naturaleza. Nosotros como cristianos debemos entender eso, nos dice Pablo allá en Romanos 8, 20, 21, dice que la misma creación, ¿verdad? Aunque está sujeta a la corrupción a causa del pecado, dice que gime, ¿no? La creación, esperando también la liberación, ¿no? Y que finalmente, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor, la creación también va a ser restaurada al propósito original de Dios. Como dice la palabra, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, esta cuarta dimensión es sumamente importante, profundizar la relación personal con la naturaleza y la biosfera. En quinto lugar, o la quinta dimensión, es crecer en relación con las instituciones significativas en la vida. Esto nos habla del aspecto social, ¿no? Del ser humano en sociedad. Entonces, se trata de la liberación, sanidad y crecimiento institucional y social. Los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Seres gregarios. Y entonces, nosotros como ministros tenemos que considerar esta necesidad humana. 6 necesidades humanas importantes a las cuales atender, estas 6 dimensiones de la plenitud. Entonces, trabajar en cuanto a esa parte, dice Klineberg que un gran mal en el día de hoy, ¿no? En los tiempos actuales, es la hiperindividualización. Es decir, que hay esa concentración del ser humano en sí mismo, ¿no? En lo individual. Y en Cristo Jesús se acaba esa hiperindividualización, sino que Dios nos ha llamado a formar parte de un cuerpo, de una comunidad, tenemos que estar integrados, ¿no? Somos interdependientes. Dios ha repartido por su espíritu los dones para que nos complementemos unos a otros, para que nos ayudemos, para que un miembro se preocupe por el otro. Y esto, el diseño del cuerpo de Cristo nos habla del plan de Dios para la humanidad, ¿no? Para la sociedad. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos actuar en medio de la sociedad, frente al mundo, en ese mismo espíritu de comunidad, en esa misma disposición, ¿no? Hacia el otro, de acercamiento y de tener esa interdependencia.
Y la sexta dimensión de que habla Kelly Nebel es profundizar y vivificar la relación personal con Dios. Esta es, por supuesto, la más importante, atraviesa las otras 5 dimensiones y las unifica. La relación firme con el Espíritu Santo, fuente de toda vida, de toda sanidad, de todo crecimiento, el Espíritu de Dios, vivificador, ¿verdad? Aquel mismo espíritu que se movía al principio, como dice el relato de la creación en Génesis, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ese fue el mismo espíritu que dio vida a todas las cosas, ¿verdad? Que luego por la palabra, por la acción de la palabra de Dios, y por la obra de ese espíritu, todo iba siendo vivificado, ¿no? Iba surgiendo la vida de aquella nada prácticamente, ¿no? Y es el mismo espíritu que dio al hombre ese aliento de vida, pero el Salmo 104 nos muestra que ese espíritu de Dios está activo hoy en día en la creación, en la naturaleza, en todos los seres creados. Es por ese espíritu que recibimos la vida y cuando ese espíritu se retira, ya, el ser humano también deja de vivir. Entonces, el ministerio busca desarrollar estas 6 dimensiones de la plenitud en el ser humano. Tenemos que considerar la importancia de tomarlas en cuenta para nuestro trabajo, para nuestro servicio y no dedicarnos exclusivamente y erróneamente a lo que conceptualizamos como lo espiritual y descuidar el resto de las necesidades humanas. Qué lindo entonces considerar esto a la luz del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, vemos en las Escrituras que Él trató con todas estas necesidades. Ayudó, alcanzó al ser humano en su condición caída, para restaurarle a este propósito original de Dios. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes y espero les sea de bendición esta pequeña clase que hemos tenido.